Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Tercera parte. Mi aventura en tierra. Capítulo 13. Cómo me lancé a la aventura. Cuando al día siguiente subí a cubierta, el aspecto de la isla había cambiado por completo. Aunque la brisa había amainado un poco, habíamos hecho mucho camino durante la noche y estábamos ahora encalmados a media milla al sureste de la costa oriental, que era muy baja. Bosques de color gris cubrían gran parte del terreno. Es cierto que esta tonalidad monótona se interrumpía con franjas de arena amarilla en las tierras más bajas y con muchos árboles altos de la familia del pino que descollaban sobre los demás, algunos solitarios y otros en grupos. Pero la coloración general era uniforme y triste. Las colinas se erguían bruscamente sobre la vegetación como pináculos de pelada roca. Todas tenían extraña configuración y la del Catalejo, que sobrepasaba en 3 o 4 centenares de pies la altura de las otras, era también de las formas más raras, pues alzaba casi a plomo por todos sus lados y parecía cortado de pronto en la cima, como un pedestal a la espera de una estatua. La Hispaniola se balanceaba, hasta meter los imbornales bajo el agua, en las olas del océano. Las botavaras tiraban violentamente de las garruchas, el timón daba bandazos de un lado a otro, y todo el barco crujía, rechinaba, y se movía como una fábrica en pleno trabajo. Tuve que agarrarme con fuerza a un brandal, y el mundo entero daba vertiginosas vueltas ante mis ojos. Porque aunque no era yo un mal marinero con el barco en marcha, esto de estar parado y rodar de aquí para allá como una botella era algo a lo que nunca pude acostumbrarme sin sufrir algún mareo, sobre todo de mañana y con el estómago vacío. Quizá fuera esto. ¿Acaso fue el aspecto de la isla, con sus bosques melancólicos y grises, y sus abruptos peñascales y las rompientes que oíamos y veíamos cubrirse de espuma y retumbar sobre la escarpada playa? Lo cierto es que, aunque el sol resplandecía brillante y ardoroso, y los pájaros costeros pescaban y chillaban en torno nuestro, y a cualquiera pudiera suponérselo gozoso de llegar a tierra después de tanto tiempo en el mar, se me cayó el alma a los pies, como suele decirse, y desde el momento en que la vi, la sola idea de la isla del tesoro me inspiró aborrecimiento. Teníamos por delante toda una mañana de trabajo abrumador, pues no había señal alguna de viento, y era necesario echar al agua los botes, tripularlos y remolcar el buque 3 o 4 millas, dando la vuelta a la punta de la isla, y meternos luego por el estrecho canal que llevaba al fondeadero tras la isla del Esqueleto. Fui de voluntario en uno de los botes, donde, por supuesto, ninguna falta hacía. El calor era insoportable, y los marineros no dejaban de protestar por el trabajo. Anderson patroneaba el bote, y en vez de mantener la disciplina entre la tripulación, rezongaba como el que más. «Bien», dijo con un juramento. «Maldición, menos mal que esto va a durar poco». Me pareció que todo aquello era muy mala señal, porque hasta ese día los marineros habían atendido a sus deberes con presteza y docilidad, pero la mera vista de la isla había aflojado las ataduras de la disciplina. Mientras duró el remolque, John el Largo no se separó del lado del timonel y fue guiando el buque. Se notaba que conocía el canal como la palma de la mano, y aunque el que iba sondeando en la proa encontraba siempre más agua que la que se iba indicando en el mapa, John no titubeó ni una sola vez. «Aquí hay un arrastre muy grande como el reflujo», decía. «Y este paso ha sido excavado, como quien dice, con una azada». Fondeamos precisamente donde estaba el ancla en el mapa, a 1/3 de milla de las dos costas, dejando a un lado la isla mayor y a otro la del Esqueleto.
El fondo era de arena limpia. El chapuzón del ancla hizo levantarse nubes de pájaros que giraban chillando sobre los bosques, pero en menos de un minuto se posaron y todo volvió a quedar en silencio. El fondeadero estaba rodeado de tierra por todos lados y en medio de bosques cuyos árboles llegaban hasta la marca de las mareas altas. Las costas eran llanas en su mayor parte y las cumbres de los montes se alzaban alrededor, a cierta distancia, formando una especie de anfiteatro, una por aquí y otra por allá. 2 riachuelos, o mejor dicho, 2 pantanos, desembocaban en aquel estanque, pues así podía llamárselo, y el follaje por aquella parte de la costa tenían como una especie de ponzoñoso lustre. Desde el barco no podíamos ver nada de la casa o de la estacada, porque estaba enterrada entre los árboles, y a no ser por el mapa que estaba en la cámara, pudiera creerse que éramos los primeros que habían anclado allí desde que la isla surgió de los mares. No se movía una bocanada de aire y solo quebraba el silencio el tronar de las rompientes, a media milla de distancia, a lo largo de las playas y contra las rocas del otro lado. Un olor raro, como de aguas estancadas, se cernía sobre el fondeadero. Olor de hojas y troncos podridos por la humedad. Vi que el doctor no hacía sino aspirar por la nariz, como quien prueba un huevo que no está fresco. «No sé si habrá por aquí tesoros», decía, «pero apuesto la peluca a que sí hay fiebres». Si la conducta de los marineros había sido alarmante en los botes, cuando volvieron a bordo se volvió francamente amenazadora. Se tendieron en grupos que charlaban y gruñían. La más ligera orden era recibida con miradas aviesas y ejecutada rezongando y de mala gana. Hasta los marineros honrados se habían contagiado, dado que no había ninguno a bordo que pudiera servir de modelo a los demás. Era evidente que la rebelión se cernía sobre nosotros como nube de tormenta. Y no éramos tan solo nosotros, los de la cámara, los que estábamos en peligro. John el Largo se afanaba sin descanso, yendo de grupo en grupo y dando buenos consejos. Como ejemplo, ninguno hubiera podido darlo mejor. Se excedía a sí mismo en solicitud y amabilidad. Era todo sonrisas para todo el mundo. Si se daba una orden, estaba en un instante en pie, muleta en ristre, con el más animoso «sí señor» para ejecutarla. Y cuando no había cosa mejor que hacer, entonaba una canción tras otra, como para ocultar el descontento de los demás. De todos los signos ominosos de aquella tarde nefasta, esta evidente preocupación por parte de John el Largo parecía ser el peor de todos. De inmediato hicimos una reunión en la cámara. «Señor mío», dijo el capitán, «si me arriesgo a dar otra orden, se nos va a venir encima todo el barco. Mire usted, las cosas están así. Me dan una mala contestación. Pues bien, si se las devuelvo, los puños van a andar por el aire enseguida. Si me callo, Silver va a ver que hay un gato encerrado y queda todo al descubierto. Pues bien, solo tenemos un hombre en quien podemos confiar». «¿Y quién es?», preguntó el Squire. «El propio Silver, que tiene tanto interés como usted o como yo en suavizar las cosas. Seguramente se trata de una desavanecencia entre ellos, y él tardaría muy poco en apaciguarlos y convencerlos si se encontrara ocasión. Lo que yo propongo es que se las proporcionemos. Demos a los marineros una tarde de asueto en tierra. Si todos se van, nos apoderamos del barco. Si no se va ninguno, bueno, entonces nos fortificamos en la cámara, y que Dios ayude a los suyos. Si se van solo algunos, acuérdense de lo que le digo, señor. Silver los traerá a bordo tan mansos como corderos». Así se decidió. Se repartieron pistolas cargadas a todos los hombres leales. Confiamos nuestro secreto a Hunter, Joyce y Redruth,
que recibieron las noticias con menos sorpresa y mejor talante de lo que nosotros esperábamos. Y después subió el capitán a cubierta y se dirigió a la tripulación. Muchachos, hemos tenido un día caluroso y estamos todos cansados y malhumorados. Una vuelta por tierra no vendrá mal a nadie. Los botes aún están en el agua. Pueden llevarlos y pasar los que quieran la tarde en tierra. Dispararé un cañón media hora antes de la puesta del sol. Aquellos simples dementes se figuraban, por lo visto, que iban a hundirse hasta las rodillas en tesoros en cuanto pusieran el pie en la isla, pues todos salieron de repente de su sombrío enojo y dieron un hurra que el eco reprodujo desde una colina lejana y que una vez más hizo levantar el vuelo a una algarabía de pájaros en torno al fondeadero. El capitán era demasiado astuto para no comprender que debía de quitarse de en medio. Desapareció como por ensalmo y dejó que Silver arreglase la excursión. Y obró muy cuerdamente, ya que de permanecer en la cubierta, no hubiera podido ni siquiera fingir por más tiempo que no se daba cuenta de lo que ocurría. Era tan claro como la luz del día. Silver era el capitán, y a fe que tenía que entendérselas con una tripulación harto rebelde. Los marineros fieles, y pronto se iba a demostrar que los había, debían de ser muy necios. O quizás se trataba en verdad, imagino, que todos estaban descontentos por el ejemplo de los cabecillas, unos más y otros menos. Y unos pocos, que eran en el fondo buena gente, no podían ni obedecer ni aguantar más. Una cosa era hacerse los remolones y hurtar el cuerpo al trabajo, y otra muy distinta, apoderarse de un barco y asesinar a unos cuantos inocentes. Por fin, sin embargo, se organizó la expedición. 6 se iban a quedar a bordo, y los 3 restantes, incluyendo a Silver, comenzaron a embarcarse. Y entonces fue cuando me vino a la cabeza la primera de todas las ideas insensatas que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas. Si Silver dejaba allí 6 hombres, era evidente que no podíamos tomar el barco y defenderlo. Y puesto que solo se quedaron 6, era indudable que la gente de la cámara no tenía necesidad de mi ayuda. Se me ocurrió de pronto irme a tierra. En un instante me descolgué por un costado del barco y me acurruqué bajo el tabloncillo de proa del bote más cercano. Y casi al punto la canoa se puso en marcha. Nadie hizo caso de mí. Solo el remero de proa me dijo: «Jim, ¿eres tú? Agacha la cabeza». Pero Silver, desde el otro bote, miró al nuestro con atención y llamó para preguntar si yo estaba allí. Y desde aquel momento empecé a arrepentirme de lo que había hecho. Las 2 tripulaciones rivalizaron por alcanzar la playa, pero el bote en que yo estaba salió con cierta ventaja, y como era más ligero e iba mejor tripulado, se adelantó tanto al otro que ya su proa se había metido entre los árboles costaneros, y yo me había agarrado a una rama para saltar fuera, y me había escabullido en la más cercana espesura, cuando Silver y los demás estaban aún a 100 varas a la zaga. «Jim, Jim», le oí que gritaba, pero como pueden imaginar, no le presté atención. Saltando, a gatas y abriéndome camino a golpes, corrí en línea recta hasta que ya no pude más. Capítulo 14. El primer golpe. Tan contento estaba de haber engañado a John el Largo que empecé a sentirme a gusto y mirar a mi alrededor con cierto interés el extraño paraje en que me encontraba. Había cruzado un terreno pantanoso, lleno de sauces, aneas y raros y exóticos árboles de ciénaga, y acababa de salir al borde de un espacio despejado, de tierras onduladas y arenosas, de 1 milla de largo, con algunos pinos esparcidos aquí y allá, y un gran número de árboles retorcidos semejantes al roble en su crecimiento.
pero de follaje más pálido, como el de los sauces. En el lado opuesto de aquel claro estaba uno de los montes, con dos curiosas cúspides de peñascos que resplandecían al sol. Sentí entonces por primera vez el gusto de la exploración. La isla estaba deshabitada. Mis compañeros se habían quedado atrás, y frente a mí no quedaban más seres vivos que las bestias y las aves. Anduve de un lado para otro entre los árboles. Aquí y allá había plantas en flor que me resultaban desconocidas. En algunos sitios vi serpientes, y una de ellas irguió la cabeza sobre un peñasco y me silbó con un ruido muy semejante al zumbar de una peonza cuando gira. Qué ajeno estaba yo de pensar que era un enemigo mortal y que aquel era el sonido de la famosa cascabel. Fui a dar después a una espesura de árboles parecidos al roble. Después supe que debían llamarse carrascas, que crecían como zarzas muy bajas por toda la arena, con las ramas entrelazadas y el follaje compacto como una techumbre. La espesura se extendía desde lo alto de uno de los montículos de arena y se ensanchaba y tomaba altura a medida que se acercaba al borde de la ancha ciénaga de juncos, a través de la cual el más cercano de los riachuelos iba filtrándose hasta el fondeadero. El terreno cenagoso exhalaba un espeso vaho bajo los intensos rayos del sol, y la silueta del catalejo reverberaba a través de aquella neblina. De pronto empecé a notar una especie de rebullicio entre las aneas. Un pato silvestre levantó al vuelo con un graznido. Otro lo siguió, y en un momento se cernía sobre toda la extensión de la ciénaga una gran nube de aves que graznaban trazando espirales en el aire. Se me ocurrió al punto que alguno de los marineros debía de estar acercándose por el borde del cenagal, y no me equivoqué. Poco tardé en oír los tonos lejanos y aún muy débiles de una voz humana, la cual, según seguí escuchando, se oía cada vez más cerca y más distintamente. Esto me causó gran temor, así que me escondí bajo la carrasca más cercana y allí me agazapé, todo oídos, callado como un muerto. Otra voz contestó, y entonces la voz primera, que ya reconocí como la de Silver, reanudó su conversación y no soltó el hilo por largo rato, interrumpida de cuando en cuando por la otra. Por el tono parecía que ambos debían de expresarse acaloradamente, casi con cólera, pero no podía distinguir nada de lo que decían. Por fin me pareció que los interlocutores hacían una pausa y quizás se sentaban, pues no solo dejaron de acercarse, sino que los mismos pájaros se fueron tranquilizando y volvieron a posarse en los ramajes junto a la ciénaga. Entonces me di cuenta de que estaba faltando a mi deber, de que, pues tan insensato había sido como para venirme a tierra con aquellos desalmados, lo menos que yo podía hacer era sorprender el secreto de los conspiradores. Mi deber más elemental y obvio era acercarme lo más posible, bajo el cobijo propicio de aquellos árboles tan bajos. Podía fijar con exactitud la dirección en la que estaban, no solo por el rumor de sus voces, sino por la inquietud de las pocas aves que aún se cernían alarmadas sobre las cabezas de los intrusos. Arrastrándome a gatas, fui avanzando hacia ellos sin cesar, aunque lentamente, hasta que por fin, levantando la cabeza hasta una abertura en el follaje, pude ver un claro pequeño y verde junto al pantano, rodeado de árboles, donde John el Largo y otro de la tripulación estaban de conversación mano a mano. El sol les daba de lleno. Silver había arrojado el sombrero al suelo, junto a él, y su cara ancha, afeitada y rubia, toda brillante de sudor, estaba levantada hacia el otro como en ademán de súplica. «Compañero», estaba diciendo, «te lo digo porque creo que vales tu peso en oro. ¡Tu peso en oro! Puedes estar seguro. Si yo no te hubiera tomado más cariño que a un hijo, ¿tú crees que estaría aquí para prevenirte? Todo está descubierto y ya no tiene arreglo. Te hablo nada más que para salvarte el pescuezo. Y si alguno de los más sanguinarios lo supiera, ¿qué sería de mí, Tom? Dime, ¿qué sería de mí?» «Silver»,
dijo el otro, y noté que no solo tenía la cara encendida, sino que su voz era como un graznido y vibraba como una cuerda tensa. Silver, usted es viejo y honrado, o tiene fama de serlo, y además tiene dinero, lo cual no les pasa a muchos pobres marineros, y es valiente, o mucho me equivoco. ¿Y quiere hacerme creer que se va a dejar arrastrar por esta gentuza? No me diga eso, por Dios, que antes me dejaría cortar una mano. Si falto a mi deber... Un ruido los interrumpió. Había encontrado yo a uno de los marineros leales. Pues bien, ahora iba a recibir noticias de otro. Muy a lo lejos, sobre la ciénaga, se oyó de pronto un grito de rabia. Después otro, e inmediatamente un espeluznante y prolongado alarido. Las rocas del catalejo devolvieron varias veces el eco. Toda la tropa de aves acuáticas se levantó otra vez, oscureciendo el cielo, como un simultáneo zumbido de aleteos, y antes de que aquel grito de muerte dejase de resonar en mis oídos, el silencio se había restablecido, y solo el vuelo de las aves que volvían a posarse y el fragor de la distante marejada turbaban la languidez de la tarde. Al oír el grito, Tom se había puesto en pie de un salto, como un caballo que siente la espuela. Pero Silver no había ni pestañeado. Se quedó donde estaba, ligeramente apoyado en la muleta, atento a su compañero, como una serpiente a punto de atacar. «John», dijo el marinero, tendiéndole la mano. «¡Maldita sea! ¡Quita esa mano!», gritó Silver, saltando hacia atrás más de una vara, o así me lo pareció, con la presteza y seguridad de un gimnasta. «La quito si eso es lo que quiere, Silver. ¿Es la mala conciencia lo que le hace tener miedo de mí? Pero dígame, por Dios se lo pido, ¿qué ha sido eso?» «Eso», contestó Silver, sin dejar de sonreír, pero más receloso que nunca, con los ojos como meros alfileres en su enorme rostro, aunque relucientes como fragmentos de vidrio. «¿Eso que oyes? Ah, debe de ser Alan». Al oírlo, el pobre Tom se enardeció como un héroe. «Alan, pues que descanse en paz su alma de buen marinero. Y en cuanto a usted, John Silver, tiempo ha sido mi compañero, pero yo ya no quiero ser lo suyo. Si muero como un perro, moriré cumpliendo con mi deber. Ha matado a Alan, ¿no es verdad? Pues que me maten a mí también, si pueden. Pero aquí me tienen, los desafío». Y diciendo esto, aquel valiente volvió la espalda al cocinero y se puso a caminar hacia la playa. No estaba destinado a ir muy lejos. Con un grito, John se agarró a la rama de un árbol, se quitó la muleta del sobaco y lanzó aquel extraño proyectil zumbando por el aire. ¡Ja! Dio al pobre Tom de punta y con tremenda violencia entre los hombros, en medio de la espalda. Levantó las manos, dio una especie de boqueada y cayó al suelo. Si estaba gravemente herido o no, nadie pudo decirlo. Era probable, a juzgar por el ruido del golpe, que tuviera rota la columna vertebral, pero no se le dio tiempo para que volviera en sí. Silver, ligero como un mono, aunque le faltaban la pierna y la muleta, estaba en un instante encima de él. Y había enterrado 2 veces el cuchillo, hasta las mismas empuñaduras, en aquel cuerpo indefenso. Desde mi escondite le oía el jadear de su respiración mientras asestaba los golpes. No sé exactamente en qué consiste un desmayo, pero sí sé que durante unos instantes el mundo se desvaneció frente a mí, giraba en un brumoso remolino. Silver, los pájaros y la cima del catalejo daban vueltas y más vueltas. Se revolvían ante mis ojos y oía como un tintineo de campanas y voces lejanas que me gritaban al oído. Al volver en mí, el monstruo había recobrado su compostura. Tenía la muleta bajo el brazo y el sombrero en la cabeza. A sus pies yacía Tom, inmóvil sobre el césped. Pero el asesino no se cuidaba de él y limpiaba de sangre el cuchillo con un manojito de hierbas. Todo lo demás permanecía igual. El sol seguía resplandeciendo inexorable sobre la ciénaga humeante
y sobre el alto pináculo del monte. Apenas podía convencerme de que allí acababa de cometerse un asesinato y de que unos momentos antes una vida humana había sido cruelmente truncada ante mi vista. Pero ahora John se llevó la mano al bolsillo, sacó un pito y lanzó al aire varios silbidos modulados que sonaron muy lejos en la atmósfera recalentada. No podía saber, por supuesto, lo que aquella señal significaba, pero al punto despertó mis temores. Podía venir más gente, podían descubrirme. Ya habían sacrificado a 2 de los leales. Después de Tom y Alan, ¿no sería mi turno? Salí del escondite y empecé a retroceder arrastrándome tan deprisa y calladamente como pude hacia la parte más despejada del bosque. Mientras me alejaba con rapidez, oí gritos de llamadas que iban y venían entre el viejo bucanero y sus camaradas. Y esta alarmante señal de peligro me dio alas para huir. Tan pronto como me vi fuera de la espesura, corrí como no había corrido nunca, sin cuidarme apenas de dónde iba, con tal de alejarme de aquellos asesinos, y según corría, iba aumentando más y más mi terror, hasta convertirse en una especie de frenesí. Lo cierto es que nadie podía encontrarse en situación más desesperada que la mía. Cuando se disparase el cañón, ¿cómo iba a atreverme yo a bajar hasta los botes entre aquellos malvados sobre los que aún humeaban la sangre de sus crímenes? ¿No me retorcería el pescuezo como una gallina el primero en verme? ¿No sería mi ausencia misma un indicio para ellos de mi temor y por tanto de que poseía fatales conocimientos? Todo había acabado, pensé. Adiós a la Hispaniola, adiós al Squire, al doctor, al capitán. Ya no quedaba sino la muerte por hambre o a manos de los amotinados. A todo esto, como ya digo, no cesaba de correr, y sin darme cuenta me había acercado al pie del montecillo de los 2 picos, y me encontraba en una parte de la isla donde las carrascas crecían más apartadas y se parecían más a los árboles de bosque por su aspecto y tamaño. Mezclados con ellas había algunos pinos que a veces alcanzaban 50 y hasta 60 pies de altura. El aire, además, parecía más fresco y puro que allá abajo en los cenagales. Y allí un nuevo susto me dejó parado, con el corazón palpitante. Capítulo 15. El hombre de la isla. De la ladera del monte, escarpada y pedregosa, se desprendió un puñado de guijarros que cayeron en ruidosos rebotes por entre los árboles. Volví instintivamente la vista hacia aquel sitio y vi saltar un bulto con gran rapidez y ocultarse tras el tronco de un pino. Lo que aquello fuera, si oso, hombre o mono, no podía adivinarlo. Parecía oscuro y greñudo, mas no podía decir. Pero el terror de esta nueva aparición me detuvo en seco. Estaba ahora, al parecer, cercado por ambos lados. Detrás de mí, los asesinos. Delante, esta cosa furtiva y sin nombre. Y desde luego, preferí los peligros que ya conocía a los que ignoraba. El mismo Silver parecía menos terrible al lado de esa criatura de los bosques, así que dando media vuelta, y sin dejar de mirar hacia atrás por encima del hombro, empecé a retroceder en dirección a los botes. Inmediatamente reapareció el bulto, y haciendo un gran rodeo, comenzó a cortarme la retirada. Es verdad que estaba fatigado, pero aunque hubiera estado tan fresco como cuando me levanté de la cama, supe enseguida que no me habría sido posible competir en velocidad con tal adversario. Se deslizaba de tronco en tronco como un gamo, corriendo con 2 piernas como los humanos. No obstante, se diferenciaba de todos los hombres que yo había conocido en que corría casi doblado en 2. Pero era un hombre, de eso no cabía la menor duda. Me vino a memoria lo que yo había oído de los caníbales. Poco me faltó para pedir socorro. Pero el mero hecho de que se tratara de un hombre, por salvaje que fuera, me tranquilizaba un poco, y el miedo a Silver volvió a crecer en la misma medida.
Me quedé entonces parado, buscando algún medio de escape, y mientras así meditaba, el recuerdo de la pistola relampagueó en mi mente. Tan pronto como me acordé de que no estaba indefenso, recuperé el valor y afronté decidido a aquel hombre de la isla y caminé rápidamente hacia él. Estaba escondido para entonces detrás de otro tronco, pero debía de estar espiándome sin quitar ojo, porque tan pronto como empecé a adelantarme hacia él, reapareció y avanzó un poco hacia mí. Enseguida vaciló, retrocedió, volvió a avanzar y al fin, con asombro y confusión mía, se dejó caer de rodillas y extendió las manos cruzadas y suplicantes. Ante esto me detuve una vez más. ¿Quién eres?, le pregunté. Ben-Gun, contestó con una voz ronca y torpe, como una cerradura enmohecida. Soy el pobre Ben-Gun, créeme, y hace 3 años que no he hablado con un cristiano. Ya había logrado ver que era un hombre de raza blanca, como yo, y que sus facciones eran hasta agradables. Tenía la piel, donde la llevaba descubierta, quemada por el sol. Hasta los labios los tenía negros, y los ojos claros producían una extraña impresión en aquella cara tan oscura. Entre todos los pordioseros que yo había visto o imaginado, él se llevaba la palma por andrajoso. Estaba vestido con harapos de lona vieja de barco y jirones de paño de marinero, y toda aquella extraordinaria colección de pingajos se mantenía junta por un sistema de variadísimas e incongruentes ligaduras, botones de latón, palitos y lazos de arpillera embreada. Alrededor de la cintura llevaba un viejo cinturón de cuero con la hebilla de metal, única cosa sólida en toda su indumentaria. ¿3 años?, le dije. ¿Es que naufragaste? No, compañero. Fui abandonado. Ya había oído yo aquella palabra y sabía que se llamaba así a un horrible castigo bastante común entre los bucaneros, que consistía en desembarcar al culpable, provisto de un poco de pólvora y perdigones, y dejarlo abandonado en alguna isla desolada y remota. Fui abandonado hace 3 años y desde entonces vivo de cabras, de moras y ostras. Donde quiera que vaya a parar un hombre, digo yo, puede arreglárselas para sobrevivir. Pero, compañero, me muero de ganas de comer como un cristiano. No tendrías por ahí un pedazo de queso, ¿verdad? Muchas han sido las noches que he soñado con queso, tostado mayormente, al despertar, y seguía ahí. Si alguna vez logro volver a bordo, tendrás queso a montones, le dije. Durante todo este rato, había estado palpando la tela de mi chaqueta, acariciándome las manos, mirándome las botas y mostrando en suma, durante los intervalos de su conversación, un infantil deleite en la presencia de uno de sus prójimos. Pero al oír mis últimas palabras, se echó atrás con una especie de recelosa sorpresa. Si logras volver a bordo, dices. Bueno, ¿y quién te lo va a impedir? Ya sé que no serás tú. Y no te equivocas. ¿Cómo te llamas, compañero? Jim. Jim. Pues mira, Jim. Si te dijera lo mal que he vivido, te daría vergüenza oírlo. Dime, por ejemplo, ¿pensarías al verme que he tenido una madre piadosa? La verdad es que no a primera vista. Bueno, pues la he tenido, y muy devota. Y yo era un niño bien educado y piadoso, y recitaba el catecismo tan deprisa que no se distinguía una palabra de la otra. Y mira lo que he venido a parar, Jim. Y todo empezó apostando a cara o cruz en las losas del Camposanto. Así es como empezaron las cosas. Pero luego fueron cada vez más lejos, y no será porque no me lo advirtiera mi buena madre, que todo lo predijo la pobre mujer, tan piadosa como era. Pero fue la providencia la que me trajo aquí. Me lo he pensado todo muy bien en esta isla solitaria, y he vuelto a la devoción. No me pescarás catando ron, ni tanto así. Nada más lo que cabe en un dedal, para dar buena suerte, por supuesto, en la primera ocasión que tenga. Hice voto de ser bueno, y ya conozco el camino para hacerlo.
¿Sabes, Jim?, añadió bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Soy rico. Comprendí entonces que el pobre se había vuelto loco a consecuencia de la soledad, y sin duda debió de traslucirse en mi cara ese pensamiento, pues repitió lo dicho airado. Rico, rico te digo, y voy a decirte una cosa. Voy a hacer de ti un hombre, Jim. Ay, Jim, vas a bendecir tu suerte. Sí, por ser el primero en encontrarme. Y de pronto, al decir esto, se le ensombreció el semblante. Me apretó la mano más fuerte que antes y me levantó un dedo amenazador ante los ojos. Ahora, Jim, dime la verdad. ¿No es ese el barco de Flint?, me preguntó. Tuve en aquel instante una feliz inspiración. Empecé a creer que había encontrado un aliado y le contesté al punto. No es el barco de Flint, y Flint ha muerto, pero voy a decirte toda la verdad. Como tú me pides, hay alguna de la gente de Flint a bordo, por desgracia para el resto de nosotros. ¿No hay un hombre al que le falta una pierna? ¿Silver? Sí, Silver, así se llamaba. Es el cocinero y el cabecilla. Aún me tenía asido por la mano, y al oír esto, casi me la retorció. Si te ha mandado John el Largo, me doy por muerto, ya lo sé. Ay, pero ¿dónde te creías que habías ido a parar? En un instante resolví todo lo que tenía que hacer, y como respuesta le conté toda la historia de nuestro viaje y la situación en la que nos encontrábamos. Me oyó con el más vivo interés, y cuando terminé, me dio palmaditas en la cabeza. Eres un buen chico, Jim, y están todos en un apuro del diablo, ¿no es así? Bueno, no tienes más que confiar en Ben Gunn. Ben Gunn es el hombre que necesitas. ¿Y tú crees que tu Squire se mostraría tan generoso en caso de que lo ayudara, estando él en un apuro del diablo? ¿Qué dices tú? Le dije que el Squire era el más generoso de los hombres. Sí, pero mira, no quiero decir, no quiero darme un puesto de portero y que me vista de librea y todo eso. No es eso lo que yo busco, Jim. Lo que yo quiero decir es que si supones que habría alguna posibilidad de que pudiera alcanzar la suma de, digamos, 1,000 libras esterlinas, sacadas de un dinero que es ya, como si dijéramos, como si fuera propio de uno. Seguramente sí. Ya se tenía pensado dar a todos una parte. ¿Y también un pasaje para Inglaterra?, preguntó con aire de gran astucia. Desde luego. El Squire es un verdadero caballero. Y además, si logramos librarnos de los otros, necesitaremos de tu ayuda para tripular el barco a la vuelta. La verdad es que sí. Y pareció muy tranquilizado. Ahora voy a decirte una cosa. Hasta ahí te diré y nada más. Yo estaba en el barco de Flint cuando enterró el tesoro. Él y 6 hombres que fueron con él, 6 marineros fornidos. Estuvieron en tierra cerca de una semana, y nosotros, entre tanto, dando bordadas en el viejo Walrus. Un buen día vimos izada la señal, y allí se apareció Flint, solo en un botecito, y traía la cabeza vendada con un pañuelo azul. El sol estaba ya levantándose, y en el tajamar parecía pálido como un muerto. Pero allí estaba, fíjate, y los otros 6, muertos todos, muertos y enterrados. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo supo. Lucha, asesinato, muerte repentina. Sea lo que fuere, él solo contra 6. Billy Bones era el segundo. John el Largo contra Maestre. Y los 2 le preguntaron dónde estaba el tesoro. Dijo, pueden ir a tierra si quieren y quedarse allí. Así fue como les dijo. Pero lo que es el barco se va a buscar más, maldita sea. Eso dijo. Bueno, pues hace 3 años estaba yo en otro barco y pasamos a la vista de esta isla. Muchachos, dije, allí está el tesoro de Flint. Vamos a desembarcar y a buscarlo. Al capitán no le gustó nada, pero mis compañeros estaban resueltos y desembarcamos. 12 días anduvimos buscándolo, y cada día que pasaba,
decían peores peces de mí. Hasta que una buena mañana todos se volvieron a bordo. Tú, Benjamin Gunn, me dicen, aquí tienes un mosquete, me dicen, y una pala y un pico. Puedes quedarte y buscar el dinero de Flint tú solito. Y en los 3 años que llevo aquí, Jim, no he comido como cristiano ni una sola vez. Ahora escucha, Jim, y mírame bien. ¿Tengo yo pinta de marinero? No, me dirás, y yo digo que no es eso lo que era. Y al decirlo me guiñó un ojo y me dio un fuerte pellizco. Dile esas mismas palabras a tu Squire, Jim. Y no es eso lo que era. Recuerda la frase. Hace 3 años que es el único hombre de esta isla. De día y de noche, con lluvia y con buen tiempo. Y a veces rezaba, le dices. Y a veces pensaba en su madre, que ojalá esté viva, le dirás. Pero la mayor parte del tiempo, eso es lo que le tienes que decir. Andaba ocupado en otra cosa. Y entonces le das un pellizco como este. Y volvió a pellizcarme, haciendo un gesto de complicidad. Después te paras y le dices, Gunn es un buen hombre, le dices, y pone muchísima más confianza, fíjate en eso. En un caballero de verdad que en esos caballeros de fortuna, habiendo sido él uno de ellos. Bueno, no entiendo ni palabra, pero eso no hace al caso, porque ¿cómo voy a conseguir llegar a bordo? Ah, ese es el problema, no hay duda. Bueno, ahí es el bote que hice yo con estas manos, debajo de la Peña Blanca. Si todo se pone feo, podemos intentarlo de noche, ¿ah? ¿Qué es eso? Se interrumpió, porque en aquel momento, aunque faltaban 1 o 2 horas para la puesta del sol, todos los ecos de la isla se despertaron y retumbaron con el trueno de un cañonazo. ¡Han empezado a pelear! ¡Sígueme! Y me puse a correr hacia el fondeadero, olvidado de todos mis temores, mientras que a mi lado el hombre trotaba ligero y sin esfuerzo, vestido en sus pieles de cabra. A la izquierda, Jim. Sigue siempre a la izquierda. Buen compañero. Métete bajo los árboles. Ahí es donde maté a la primera cabra. Ahora ya no vienen por aquí. Están todas subidas a los masteleros sobre aquellos montes por miedo a Benjamin Gunn. Ah, allí está el mercenario. Cementerio, quería decir. ¿Ves los monóculos? Vengo por aquí y rezo cuando supongo que es domingo o que le anda cerca. No es del todo una iglesia, pero me pareció más solemne. Y es que, le dices, Benjamin Gunn estaba falto de gente, sin capellán, sin siquiera una Biblia, ni una bandera, le dices. Así siguió hablando mientras yo no dejaba de correr, sin esperar ni recibir respuesta. Al cañonazo siguió, tras un largo intervalo, una fuerte descarga de fusilería. Transcurrió otro rato, y después, a menos de 1/4 de milla, vi por delante de mí la bandera inglesa, ondeando en el aire por encima del bosque.